Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús en el desierto inaugura nuestra Cuaresma. Homilía para el domingo primero de Cuaresma en este año que es el ciclo C de las lecturas bíblicas, escuchando el relato según San Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Hermanos, acabamos de iniciar la Santa Cuaresma. El miércoles de ceniza fue la apertura. Este primer domingo de Cuaresma viene a ser la inauguración solemne. La Cuaresma es un tiempo sagrado de 40 días que nos lleva hasta la Pascua del Señor, la fiesta central de nuestra fe, que nos traslada al estado definitivo de Jesús, el Señor. La Cuaresma nos presenta un camino espiritual en 6 etapas, que son los 6 domingos de Cuaresma. El sexto domingo es el Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa. Todos los años, el primer domingo de Cuaresma es el domingo de Jesús en el desierto, las tentaciones. Y el segundo domingo de Cuaresma es el contrapunto, Jesús en el monte de la transfiguración. Escucharemos estas escenas un año escritas por San Mateo, otro por San Marcos y este año por San Lucas. Pero el contenido del misterio será el mismo. El cristiano se pregunta: ¿por qué y para qué va Jesús al desierto? Que nosotros vayamos al desierto, es decir, que hagamos un corte en la vida para reflexionar e incluso hacer penitencia, eso lo entendemos sin explicaciones. Pero Jesús, ¿qué necesidad tiene de hacer penitencia? ¿O es que Jesús va al desierto simplemente para darnos un ejemplo a nosotros? Ese ejemplo, hermanos, tendría algo de ficción. No, hermanos, la vida de Jesús es verdadera desde su raíz. Y hoy San Lucas nos da claramente la razón al comienzo de su relato. El texto que acabamos de escuchar, voy a repetir la primera línea, es muy significativo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto. No hay teólogo que nos pueda decir mejor las cosas. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios y ese mismo Espíritu lo llevó al desierto. No solamente lo llevó, lo fue llevando durante 40 días por el desierto.
Jesús fue pues al desierto por el misterio mismo que llevaba por dentro. El que lleva a Dios dentro de sí, verá cómo hay algo que le invita a ir al desierto de la oración. Queridos hermanos, creo que diciendo eso hemos tocado el punto central del Evangelio de hoy. Jesús va al desierto para estar con Dios. Detengámonos aquí en este pensamiento para reflexionar lo que esto puede significar. Es verdad que esta escena se presta a muchas consideraciones por un lado o por otro. Y no solamente esta escena, los textos del Evangelio de hoy. La primera lectura es Deuteronomio capítulo 26, que los intérpretes de la Escritura dicen: aquí tenemos el primer credo que ha formulado la fe de Israel. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto, etc. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia intimidad, que es ese secreto de pensamientos, de sentimientos, que es lo más bello y valioso de nosotros mismos, porque todo ello es un conjunto de amor. No imaginamos que Jesús fuera al desierto cargando en una alforja pues un rollo de la ley de Dios. En aquel tiempo no existían los libros, existían los rollos. Cargando, por ejemplo, al profeta Isaías, pues voy a reflexionar sobre él. Para vivir con Dios su Padre, Jesús no necesitaba libros. Su Dios era su propia vida. Entonces nos atrevemos a preguntar, ¿qué pasaba en el alma de Jesús? Pues Jesús tenía un alma humana como nosotros, nos dice el catecismo. Una naturaleza humana, al mismo tiempo que divina, una voluntad, un entendimiento humanos. El Evangelio que un día va a predicar Jesús, diríamos, ha nacido del desierto. Bueno, ha nacido de toda la vida de Jesús. Nos acercamos reverentemente a Jesús, que nos ve y nos escucha, y le pedimos con sencillez y sinceridad que nos contagie algo de su espíritu. En la Cuaresma, hermanos, se pueden hacer muchas cosas buenas. La principal de ellas, sin duda, es orar, entrar en la intimidad con Dios. Ya el miércoles de ceniza escuchábamos en el Evangelio lo que Jesús decía acerca de las tres obras principales de la religión: la oración, el ayuno y la limosna. Porque uniendo de esta manera nuestra vida con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo, bien podemos decir que la Cuaresma es entrar en la intimidad con Dios. Y entonces sí, si uno entra en la intimidad con Dios, entra en el encuentro y la intimidad consigo mismo, y entonces es cuando uno puede abrirse a los problemas de los demás. Una cosa está esencialmente unida a la otra. Y ahora, pues, siempre sobre la misma idea central podemos preguntarnos: ¿y qué es orar? Recitar fórmulas y oraciones que tenemos en los libros religiosos. No, hermanos, está muy bien eso, pero la oración es algo más profundo, más personal, más auténtico. San Lucas nos lo ha dicho. Orar es dejarse llevar por el Espíritu, dejarse llevar por Dios que habita y palpita en lo más hondo de nuestro corazón. Este es el más bello programa de Cuaresma. Entrar en la intimidad con Dios, dejando que Dios nos enseñe a escucharle, a vivir con Él. La oración es la fuente más pura de la sabiduría, y todos los cristianos estamos invitados a beber de este manantial que nunca se agota. Naturalmente que para nosotros será muy beneficioso aprovecharnos de lo que otros ya han practicado antes de nosotros. A un cristiano sensible, como es sin ninguna duda el que sigue estas reflexiones, estas homilías,
Yo podría aconsejarle, pero no soy yo el que le aconseja, es algo distinto. Yo podría aconsejarle, mira, el mejor programa de Cuaresma es tomar el librito de la misa de cada día, hay muchas ediciones, hasta en internet se puede encontrar, y ir reflexionando sobre el Evangelio. En Cuaresma, a diferencia de otros momentos, no se lee un libro seguido de otro, sino más bien se toma un tema, la oración, el ayuno, la penitencia, las tentaciones, y en torno a ese tema hay un evangelio y una lectura anterior. Reflexionar sobre eso, pero dejándose guiar por Dios, eso es vivir la Santa Cuaresma, hermanos. Cuando yo entro en mi corazón y trato de ser sencillo con Dios, tomo el Santo Evangelio y este pasaje que lo había leído otras veces, digo, me está diciendo cosas nuevas y esto es maravilloso. Hermanos, podemos hablar de tantas cosas, del mensaje de Cuaresma que nos dirigió el Papa, podemos hablar de la bula, del jubileo de la esperanza, en el cual ya hemos entrado. Todo eso es muy bello y es muy útil, pero me he centrado en un solo punto: la Cuaresma, el tiempo de mi intimidad con Dios, acentuando que el que llega a esta intimidad halla el secreto de lo demás. Y lo vemos en las tentaciones de Jesús. El diablo entra en acción y le quiere tentar por diversos costados de la vida: el hambre, el poder, la gloria. Las tres tentaciones se reducen en suma a la misma. Vamos a ver, ¿quién manda en tu vida, Dios o yo? Porque el diablo se atreve a decirle, todo esto es mío, pósate y yo te lo voy a dar. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, Dios o yo, que quiero ser como Dios, como le dijo el diablo a Adán, seréis como dioses. El Dios dinero, el Dios placer, el Dios poder, o sencillamente ese Dios que por amor me ha creado y por amor me sigue conduciendo en todos los pasos de mi vida. Yo elijo a ese Dios de mi vida, a ese Dios de amor, a ese Dios que llevó la vida de Jesús desde el principio hasta el fin. Ese es el único Dios que me da la sabiduría y la felicidad en cuanto se puede ser feliz en este mundo. Ese Dios de amor es mi dueño, y lo que se opone a ese Dios es Satanás, el tentador, el padre de la mentira, el mentiroso, el falso Dios que quiere gobernar el mundo. Queridos hermanos, nuestro programa está claro: Jesús y su Evangelio. Una vez nos dijo Jesús, buscad el reino de Dios y sus santas obras, lo demás ya vendrá de por sí, se os dará por añadidura. Pues bien, con este pensamiento, centrando nuestro corazón en Jesús, que es presencia, decimos, Señor Jesús, una vez más te decimos gracias por este santo tiempo de Cuaresma que nos ofrece la Iglesia para caminar hasta la Pascua. Contigo como guía queremos entrar en la verdadera intimidad de Dios. En ti confiamos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes desde este rincón lejano, desde México, paz y bien, que el Señor nos conduzca en el camino cuaresmal y nos dé esa gracia del corazón que necesitamos.